Amén. Y la palabra aquí, amén, habla acerca del verbo de Dios. Vamos a orar, entregarle este tiempo de su palabra. Amén. Y gloria al Señor por este día que nos da para regocijarnos en su nombre, en el nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Dice el capítulo 1 de Juan, el verso 1 en adelante, y vamos al meollo de la cosa hoy, que es su palabra y es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Padre, gracias por esta bendición, gracias por esta mañana preciosa, por poder estar aquí en salud, Señor, y levantar a ti nuestro corazón y nuestras manos para regocijarnos en esta verdad, en este día que nos das, de poder respirar, de poder mirar hacia arriba, de poder darte gracias, porque no solamente eres tú el que suple todas nuestras necesidades, eres tú el que sana todas nuestras dolencias, eres tú el que nos sostiene, Señor. Tú eres nuestro escudo, nuestra fuerza, nuestro pronto auxilio en la tribulación y en el momento de la prueba. Ahí estás tú. Tú eres, Señor, el castillo fuerte en cada uno de nosotros, aquellos que hemos creído por la voluntad de Dios. Aleluya, en tu sacrificio. Te adoramos en esta mañana y venimos a ti abriendo tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y la iglesia dice amén, gloria al Señor. Y con sinceridad de corazón abrimos la Biblia, sin mucho preámbulo, sin mucha algarabía, amén, sino con agradecimiento a lo que Él es. Él es el Verbo encarnado. Él es el pedagogo, como le decía Clemente de Alejandría y los padres de la iglesia, el maestro. Amén. El Verbo era con Dios, el Verbo, amén, era Dios. Y en el principio el Verbo era Dios, haciendo todo lo que vemos hoy. La creación entera, dijo Dios sea la luz, dijo Dios y fue la luz. Y el Verbo fue manifestado, ahí estaba con Dios la sabiduría, el Verbo de Dios, el principio de la creación, como le llama el libro de Apocalipsis. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No hay nada que podamos ver que no haya sido hecho por Él en lo que es la creación de la naturaleza y la vida del hombre. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz de los hombres que vino a este mundo, la luz de los hombres que vino a este mundo, y que en el mundo estaba, pero que dice claramente el versículo 9 y 10, vaya allí, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, es decir, el Verbo, amén, la palabra en acción, el Verbo revelado, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Pero ¿qué dice después? Pero el mundo, ¿qué? No le conoció. No le conoció. Vamos a ser sinceros en esta mañana, ya que estamos aquí en nuestra casa, y vamos a preguntarnos en este día, en estos 2 días, y en estos días que vienen, que le llaman Holy Days, que no sé por qué le dicen Holy Days, debieran de decirle Devil Days, no Holy Days, pero bueno, le dicen Holidays, días santos, amén. ¿Y qué sabe el mundo de lo que es un santo? Y de lo que es el santo. Vamos a hablar ustedes y yo. Yo quiero que la Biblia nos hable, que usted vea lo que la Biblia dice. Entonces, si a usted no le gusta lo que dice Dios, entonces usted se acomoda a lo que dice el mundo. Amén. No porque lo diga yo, sino porque lo dice Dios, ¿verdad? Porque lo dice la Escritura.
el verbo vino, es decir, cuando leemos Mateo, en el Evangelio de Mateo, después que el niño María y José, es decir, Jesús, llegan no al pesebre, no a como se ve en estos lugares donde usted ve todos los muñequitos ligados con Santa Claus, con el Papá Noel, que es el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que todo lo hace, y que hay cristianos que siguen esa línea también, y hay iglesias donde te ponen a Santa Claus y al lado te ponen el Baby Jesus. Amén. Vamos a hablar un poquito acerca de esto, de la verdad de la palabra, porque si no hay palabra, comamos y bebamos que mañana moriremos. Podemos seguir la corriente del mundo como todo el mundo. Amén. Entiendo yo bien que estas son cosas que le quitan al creyente, al que supuestamente es un creyente, le quitan dónde apoyarse. Hay personas que se apoyan en una imagen, hay personas que se apoyan en un amuleto, hay personas que se apoyan en una brujería, hay personas que se apoyan en un muñeco y se apoyan en cosas. El ser humano tiene esa tendencia, es pecador. Amén. Y vendido al pecado es lo que hace. Pero cuando Jesús y María y José entraron en su casa, digan su casa, no fue ahí donde lo ponen, amén, sino en su casa. Y eso está en Mateo capítulo 2. Y dice en Mateo capítulo 2, el verso 10, y al ver la estrella, es decir, los hombres sabios, los tres reyes, en nuestro país se usaba, no sé en Colombia, pero en nuestro país se usaba los tres reyes para traerle a los niños los juguetes. No sé si allá copiaron la crisma americana de Santa Claus, pero se usaba, como en España y esos países era un poquito más de los Reyes Magos. Era un día muy bonito, me recuerdo que a las 5 de la mañana estaban todos los muchachos ya con las pistolas y las escopetitas, los patines, y aquello era tremendo por la madrugada, esperando los juguetes, hasta que un día se acabaron los juguetes y ya no había más juguetes. Y los juguetes eran de palo y ya se acabó todo. Pero bueno, era un tiempo muy bonito y de mucho encanto para la juventud. No sé cuántos de ustedes vivieron ese tiempo. Amén. Y dice Mateo del capítulo 2 y el versículo 10, que al ver la estrella, es decir, los reyes, se regocijaron con muy gran gozo. Ellos primero fueron a preguntar y Herodes averiguando, ellos no quisieron decirle porque sabían, Dios le había revelado que este hombre quería matar a Jesús, el Herodes. Y en el 11 dice, y al entrar en la casa, no entraron en lo que usted ve puesto dice, al entrar en la casa, no era un establo, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. ¿Usted está conmigo ahí? ¿Dónde entraron? En la casa. Si vamos a ser bíblicos y vamos a amar las verdades de Dios, son importantes. ¿Sí o no? ¿Son importantes las verdades? ¿Sí o no? No. No, porque los oídos están callados, el frío los tiene. ¿Importa la verdad de Dios en la Escritura? ¿Sí o no? Bueno, la palabra dice que a la palabra y al testimonio. La Escritura, de donde venga y sea quien sea el que lo crea. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. ¿Qué fue lo primero que hicieron los reyes? Le adoraron. ¿A qué vino Jesús? A ser adorado. Amén. Y abriendo sus tesoros eran regalos para un rey. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Los regalos que se le hacen a un rey. Oro, incienso y mirra. Estos reyes que vinieron del oriente, que recibieron esta revelación a través de la guía de las estrellas que estuvieron encima de Jesús, y allí vinieron a glorificar a Dios, y estos reyes ofrecieron oro, incienso y mirra, que son regalos de reyes. ¿Qué le damos nosotros a Cristo? ¿Qué le ofrecemos nosotros al Señor, que nos ha pedido entregar nuestro pecado,
y venir a Él como pecadores. Amén. Y el regalo de los reyes, que debe ser también nuestro regalo en un sentido espiritual, oro, incienso y mirra, y que tiene que ver con toda nuestra vida. ¿Qué le regalamos nosotros? ¿Qué le damos nosotros? ¿Qué le entregamos nosotros? Porque primero no es en sí que sea un regalo, sino una adoración al Verbo, es decir, al Verbo encarnado, al Hijo de Dios, al que está en el capítulo 1 de Juan. Aquel que era la luz verdadera, aquel que alumbra a todo hombre, aquel que venía a este mundo, aquel que en el mundo estaba, aquel que el mundo por él fue hecho, verso 10, Juan 1:10, y aquel que el mundo no le conoció. Ayer yo me acosté a las 3 de la mañana. Yo no me podía dormir por la misma historia que le hago todos los diciembre. Amén. Y no se puede dormir porque el mundo, como Satanás, que se disfraza como ángel de luz, ha tomado lo que es de la iglesia y lo ha convertido en una fiesta para él. Una fiesta para obscenidades, una fiesta para borrachera, una fiesta, amén. Y ellos se gozan en su pecado, ellos se gozan en su vida, en lo que el enemigo que se disfraza como ángel de luz le ha regalado. Y le preguntan y le dicen que sí, que es Navidad. Y el mundo no sabe lo que es Navidad. El mundo no entiende lo que es Navidad. Inclusive, la iglesia no entiende en parte lo que es Navidad, que es nacimiento, que es natividad, que es salvación. Amén. No hay un sitio en la Escritura, y no me interesa lo que me están oyendo, no hay un sitio en la Escritura, no hay un sitio en la Escritura que nos hable acerca de lo que el mundo hace hoy en día, de lo que muchos creyentes hacen hoy en día. Y no voy a entrar en detalles porque ¿para qué entrar en detalles si la lengua se te gasta en decirlo y un final tú haces lo que te da la gana y la gente hace lo que le da la gana? Todo el mundo hace lo que quiere. Pablo lo dijo, todo el mundo busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Todo el mundo busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Cuando el Hijo del Hombre venga, la iglesia estará, hallará fe en la tierra. La tierra somos nosotros, no te creas que es el mundo este. Amén. Yo soy la buena tierra, tú eres la buena tierra. Hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga. Oro, incienso y mirra vino a traer el Verbo que se encarnó, el Verbo hecho carne. Jesús, el principio de la creación. Amén. El Señor, por el cual fueron hechas todas las cosas. Él es el motivo de nuestra salvación. Él es el motivo de nuestra vida. Él es el motivo. Cuando usted lee al apóstol Pablo, dice, para que en todo Cristo tenga la preeminencia, el primer lugar en nuestra vida, en todas las cosas. Yo les estoy hablando hoy a ustedes de Jesucristo. Amén. Yo les estoy hablando de Jesús. No estoy hablando de lo que pueden hacer, de lo que no pueden hacer, porque en un final Dios nos enseña muchas cosas para probar nuestra vida y ver hasta dónde nosotros podemos llegar. Se lo dijo a ellos, deja que los muertos entierren a sus muertos. Sígueme. Sígueme. Amén. Me recuerdo cuando el Señor entró y sanó a la suegra de Pedro, que tenía fiebre, tenía el COVID. Y él entró y la tocó y la fiebre le dejó enseguida. Ella fue sanada del COVID, de la fiebre. Amén. Y dice la Escritura que al instante, después de haber sido sanada, se levantó y le servía. Se levantó y le servía. Amén. Porque el trabajo y el deber de nosotros es servir al Señor. No por obras, sino en fe. No por obras, sino en gracia. No por obra, sino en agradecimiento. Oro, incienso y mirra. Estos tres regalos representan las bendiciones que nosotros podemos darle al Señor en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida como iglesia. Pero se te cae la lengua de decir muchas cosas de lo que la Escritura dice
y aún los mismos que predican le enseñan al pueblo a desviarse de las verdades de Dios. Amén. En ningún momento Dios nos enseña algo para quitarnos algo. Pero el mundo que se goza en lo que es de ellos y que baila en lo que un silencio en la cuadra hoy que no se oye una mosca. Digo, ay, qué bueno está para sonarle la bocina ahora y ponerle esto bien al... Porque es como dice la pastora, pero tú vas a hacer lo mismo que ellos hacen. Yo digo, sí, ojo por ojo, diente por diente. Así dice la ley. No, yo diciendo para decirle algo, ¿no? Pero el mundo y yo no tenemos nada que ver con lo que son estos días. El mundo y yo no tenemos nada que ver con lo que son estos días. Estos son los días de la iglesia. Y todos los días son de la iglesia. Y todos los días son de Cristo. Porque aunque el mundo no le conoció, yo no soy parte ahora de ese mundo, yo soy parte del reino. A mí el Señor me trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Fuimos trasladados de las tinieblas al reino. Amén. Entonces, no hay manera de poder estar en línea con las verdades de Dios. Amén. Usted me dice, pastor, pero ¿puedo hacer regalo? Claro, puedes hacer regalo. Amén. Pastor, pero yo puedo festejar. Claro, usted puede festejar. Porque en realidad yo puedo festejar hoy, mañana, el lunes, martes, el mes que viene. Y festejar los días que me dé la gana a mí. Y que yo sienta festejar. Y hacer una comida, invitar a la familia y reunirse. Pero ¿qué pasa? Que el mundo, el enemigo, ha copiado las verdades de Dios y las ha picado a la mitad. Amén. Para hacerle creer al mundo que eso es lo que Dios establece. Y eso es un engaño totalmente. Se disfraza como ángel de luz y no es así. Por eso aún hay familiares que muchas veces se enojan cuando uno no practica esto, no practica aquello, o no hace aquello, o no hace lo otro. Amén. Pero tenemos que saber que, como se dice en inglés, dice que Cristo is the reason for the season. Okay. Pero Cristo is the reason for my life. ¿Verdad? Cristo is the reason for everything. Jesús es la razón de todo. Jesús es la razón de mi vida. Jesús no es la razón de la temporada. Jesús es la razón por la cual estamos en Él. ¿Cuántos hoy? Todos los días. Todos los días. Pero como esto nos lo vendió el catolicismo, nos lo vendió la iglesia tradicional, en nuestros países que están tan arraigados a estas cosas, y en medio de esto inmiscuyen muchas cosas que en realidad son pecados delante del Señor y son herejías delante de Dios, es lo que el mundo practica hoy. Amén. El mundo y yo no tenemos nada que ver con lo que es Navidad, con lo que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y a su nombre. El Verbo fue hecho carne. El Verbo habitó entre nosotros, el Maestro, Dios encarnado, amén, en la persona de Jesucristo, encarnado en la persona de Jesucristo. Y nos dio la bendición de engendrar nuestra vida, no de voluntad de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de Dios. Es decir, hemos nacido de voluntad de Dios. Y el 14, vayan conmigo al verso 14 del capítulo 1 de Juan. ¿Están ahí? ¿Están ahí o tienen frío? ¿Están ahí? Juan 1:14. Yo estaba en Juan. ¿Dónde estaban ustedes? Hablaste de Mateo. ¿En dónde estaban? Todavía estaban. De Mateo también. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo, aquella acción de Dios fue hecho carne. Aquello que dijo sea la luz y fue la luz. Amén. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vivimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Y en el 16
dice, porque de su plenitud tomamos todos, ¿qué? Y gracia sobre gracia. 16, verso 16. Y de su plenitud tomamos todos, y de gracia sobre gracia. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. So, queremos verdades, queremos vivir verdad para ser libres. Conoceréis la verdad y la verdad te hará como libre. No es lo que me dijo, lo que hace mi primo, lo que hace mi tío, lo que hace. ¿Qué pasó cuando Pablo nos dice en su carta, amén, acá? Cuando Pablo nos dice en su carta en Gálatas, cuando él va allí en el capítulo 1 de Gálatas, y él hablando de su familia y de su gente, amén, las cuales nosotros amamos, ¿verdad? Nosotros amamos. Nos dice Pablo allí en Gálatas 1:15, dice, pero cuando agradó a Dios, es decir, cuando Dios quiso, cuando agradó a Dios, Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi padre y me llamó por su gracia. Cuando Dios quiso, cuando llegó el momento, Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí. Para revelar a su Hijo en mí. Cada enseñanza que venga en línea con la Escritura, que el mundo no gobierna mi mente, sino la palabra de Dios, es la revelación de su Hijo en mi vida. ¿Cuántos entienden? Es la revelación de su Hijo en mi vida, para que yo le predicase entre los gentiles, dice él, para que yo le predicase entre los gentiles. Y dice la Escritura que él, aquí mismo en este pasaje, dice en el verso 13, porque ustedes saben y han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, borre la palabra judaísmo, ponga espiritismo, ponga catolicismo, ponga cubanismo, ponga colombianismo, ponga argentinismo, ponga todo lo que es ismo. Ahí donde dice judaísmo, porque nosotros no éramos judíos. Y dice, y en el judaísmo, es decir, en el colombianismo o en el cubanismo, ahí donde dice judaísmo, ¿está conmigo? En el verso 14, y en el, póngalo, y en el tatán, aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación. Yo era el que más lo mataba, yo era el que más arbolitos ponía, yo era el que iba a la iglesia y le decía al pastor, vamos a poner la de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de ¿quién? De mi padre. Y las tradiciones de sus padres estaban encajadas dentro de la religión judía, dentro de la ley, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Cuando Pablo habla de tradiciones, hay dos veces que pronuncia esta palabra él acá y la otra es allí en Colosenses. Las tradiciones de nuestra familia, las tradiciones de nuestros antepasados, las tradiciones de nuestros padres. Amén. Y tenemos que ser bien claros en esto, porque Pablo dice claramente, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y hay cosas que no nos convienen en el aspecto que estoy hablando de la cuestión de la religión y la cuestión de las tradiciones y la cuestión de las costumbres. Hay cosas que no nos convienen porque a mí el que me conviene es Cristo. La verdad de Dios en mi vida, la verdad de Cristo en mi vida. Si Jesús no me da el gozo, si en Jesús no encuentro estar completo, si en Jesús no encuentro la paz, que es príncipe de paz, yo no soy convertido, yo no soy creyente, yo no soy parte del pueblo. Si la palabra no la amo y amo más la tradición, si no amo la verdad y amo más lo que se establece en el mundo, yo en realidad no conozco al Señor, yo no soy convertido. Si yo sigo la línea
de mi familia, de lo que me dicen que esto es así, que esto es así, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Yo en realidad no conozco al Señor. Si yo me aparto de la verdad de Dios, de la justicia de Dios, del amor de Dios, de lo que Dios es. Amén. Y no confundamos lo que es amor de Dios para complacer a la gente, porque no se puede complacer a nadie en lo que es mentira, sino en lo que es verdad. Porque nosotros somos el pueblo de la justicia. Tan es así que el apóstol Pablo a los Corintios le dice claramente, si alguien te ofrece algo de comer, un dulce o algo, pero es sacrificado a los santos y es sacrificado a los ídolos, Pablo le llama demonio, se le sacrifica a los demonios. Usted llega a su casa, su tío que es santero, amén, le hace una fiesta a Santa Bárbara. Y estoy hablando que esta es la experiencia de muchos y ya de todos, casi, de los que viven acá. Amén. Y de pronto vienen y te brindan un pedazo de cake. Y tú por pena agarras el cake. Pero él te dice, no, porque hoy es el día de Santa Bárbara. Y estamos, ¿cómo? Y usted hace, no que el cake le vaya a hacer daño. No, a lo mejor está buenísimo. No es eso. Es la conciencia de esa persona. Que él entiende que usted no practica eso. Porque usted está haciendo y acompañando lo que está fuera de... Y Dios es celoso con eso. Bien celoso con eso. Capaz de que cojas un dolor de barriga que te vas a estar acordando 20 años. Amén. Es el celo de Dios por causa de no ir en línea. Y hay muchos creyentes que participan de estas cosas. ¿Por qué razón? Porque dicen, no, yo tengo que amar a mi familia. Eso no es amar. Eso es doblegarse a las mentiras, la cual ellos necesitan conocer, que no son verdades. Que las verdades de Dios van... Él lo dijo, mis caminos no son los vuestros, mis pensamientos no son los vuestros, mis caminos son más grandes que los vuestros y mis pensamientos son más grandes que vuestros pensamientos. Amén. Para pensar como Él y para caminar como Él, hay que venir acá. Hay que venir acá no a la tradición, no a lo que me han dicho, no a lo que me dijeron. Claro, esto no se ajusta a lo que piensa el mundo y a lo que piensa parte de la iglesia, no se ajusta. Pero lo que se ajuste o no se ajuste, a mí eso me tiene sin cuidado. Nosotros tenemos que ir en línea con la palabra de Dios. Lo dije al principio, al final tú vas a hacer lo que te da la gana. Al final tú vas a hacer lo que te da la gana. Si la gana te da de ser obediente y en línea con Dios, eres un bendecido. Si la gana te da de practicar y ir en línea con el mundo, también lo vas a hacer. Eso es así. Y cada uno llevará su propia carga. Y cada uno llevará, amén, de Dios la bendición en cuanto a lo que nosotros ofrezcamos: oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. Si sostenemos la obra, si bendecimos, tenemos la imagen de Cristo. Si, como dice Pablo, somos cartas expedidas, abiertas a los hombres, que tenemos olor de su conocimiento, para que el mundo sepa, para que nuestra familia sepa que nos está mirando. Ya nuestra familia está cansada de oír, digo, la que es conversa, de oír que nosotros somos creyentes y que somos cristianos. En las climas, en la Navidad, ya ellos están hasta aquí de eso. Amén. Los que no conocen. Y yo en el caso mío no tengo ningún problema con eso, porque ya el Señor ha hecho lo que ha hecho, y de ahí para adelante es una obra y es lo que Dios ha hecho. Amén. Y ya no se puede hacer más nada. Dice la Escritura que se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella. Ahí está en Isaías. ¿Qué se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho? Ya lo hizo. Amén. ¿Qué más queremos nosotros de lo que Cristo hizo, su entrega, su sacrificio, y que nos ha llamado a esta salvación? Engendrados de voluntad, no de hombre, ni de varón, ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Amén. Que vino a nuestros corazones. La familia muchas veces no quiere oír tanto, sino que quiere ver tanto. Amén. Y ahí es donde está la cosa. Cuando ellos ven y ven que uno está y no cruza la línea, porque hay algo, ellos quieren a ver si tú cruzas la línea. Mire, ayer estaban viendo, porque les digo que eso duró hasta las 3 de la mañana. Yo me fui a acostar a las 1:30, estaba leyendo, yo no me pude acostar, porque el bum bum era bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum por todos lados. Me volví a parar otra vez, después que le puse la música afuera también, porque también le soné. Amén. Pero la de Cristo, claro está. Salsa cristiana, para que la oigan bien aquí. Y entonces después, bueno, ya se me acabó el repertorio y entonces pusimos una película de muñequito de Disney, que salió nueva. Amén.
y tiene que ver con esto que estoy hablando, de no cruzar la línea. No hay una película hoy, no hay un anuncio en la televisión hoy, que no te pongan a un niño vestido de niña, a una niña vestida de niño, que no te hablen del homosexualismo, que no te pongan a dos dándose un beso, a dos niñas, que no hablen, no hay una... Disney ha entrado en esto, amén. Y lo que han perdido es un mundo, porque las familias que son conservadoras se han ido de ahí, y ya no han, amén. Pero esto ha sucedido. ¿Y qué pasa? Que está en las películas, está en las novelas, está donde quiera. ¿Y qué dice la Escritura? Hay una línea que nosotros no podemos cruzar. En ese aspecto, hermano, usted tiene que tener mucho cuidado, porque nosotros somos llamados a vivir en justicia y en verdad. Y lo que la Escritura dice, lo dice, ¿verdad? Hay una línea que nosotros no podemos cruzar porque es mi pariente, porque yo conozco a fulano y no puedo. Amén. Mire, yo tengo un señor que yo le vendí una propiedad. Amén. Y él es homosexual. Y yo lo respeto como persona, porque es tremenda persona. Es tremenda persona, es un hombre educado, y homosexual. Y él me respeta a mí. Y él sabe, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Nada. Pero lo que no puede pasar es que yo, amén, que me pregunten, que yo dé mi idea, que parezca que yo estoy de acuerdo con cosas que no, en realidad la palabra me dice que no. Ahí es donde viene la justicia de Dios. Ahí es donde yo tengo que estar más claro que el agua, claro, bien claro en todas estas cosas. Amén. Porque somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Y la Escritura dice claramente que allí no entrará nada. Es decir, la palabra establece claro los que se echan con varones, los que se echan con mujeres. La palabra lo establece, eso está en Romanos, eso Pablo lo establece, eso está en el Antiguo Testamento, eso está en la Escritura. Amén. El hombre fue creado para procrear, y el único que puede procrear es un hombre y una mujer, ¿verdad? La corriente de este mundo viene dando vuelta ya, desde el mundo antiguo que es Europa, al nuevo mundo que es donde vivimos nosotros, esta parte de acá del mundo, amén, que ya ha entrado en todo esto por años. Esto ha sido preparado, toda una agenda total de lo que es el anticristo y lo que vendrá. El que no lo quiera ver, el creyente que no entienda esto y que no lo vea, amén. Tenemos a todos los países de Sudamérica entrando en el mismo sistema, no importa cómo. Amén. Los países de Sudamérica que ya verán cómo se bate el cobre, como dicen algunos hermanos. Ya verán cómo se bate el cobre, porque nadie aprende por cabeza ajena, pero eso es así. Amén. Pero nosotros, el reino de Dios, nosotros los que vivimos en el reino, que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, que es Cristo, el Verbo, la esperanza de gloria en nuestra vida. Nosotros no vivimos con el mundo y no vivimos en la corriente de este mundo. Amén. Y no vivimos esperando lo que viene ahora este año, cuando ya se acabe creo que cae el domingo, cae 31, ¿no? Ah, tremendo. El domingo tenemos un mensaje para este año que viene, ¿verdad? No vivimos así. Nosotros vivimos en la verdad de Dios siempre en Cristo, por donde quiera que salga el sol, que siempre sale por el este. Pero imagínense que un día el sol salga por el oeste. Seguimos en Cristo. Seguimos en Cristo. Y la guía nuestra, y la lámpara nuestra, y la lumbrera nuestra, no es el profeta tal, ni la profeta tal, ni fulano de tal, ni mengano de tal, sino Cristo. Yo quiero que ustedes vean algo en Mateo. Vayan ahí a Mateo otra vez. Amén. Y les quiero enseñar algo en Mateo, que es algo maravilloso que sucedió. Gloria a Dios, que sucedió en el nacimiento del Señor, ¿verdad? Y allí en Mateo, el capítulo 1 de Mateo, amén, gloria a Dios. ¿Están ahí?
Amén. Pues no es Mateo, es Lucas. ¿Qué les parece? Vamos a ir a Lucas, ¿verdad? Y así aprenden a buscar en la Biblia. Gloria a Dios. El capítulo 2. María trae a Jesús al templo, porque de acuerdo a la ley, el que abriere la matriz, primogénito, será presentado santo al Señor. Y María, como judía, ¿verdad?, trae a Jesús al templo. En el capítulo 2 está todo esto, verso 21 en adelante. Y en el verso 21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Es decir, lo que la ley establecía, los días que la ley establecía. Jesús vino bajo la ley, recuerda, nació bajo la ley, como dice Pablo, a su debido tiempo. Amén. Y dice, es Lucas 2:21. ¿Están ahí? Cumplidos los días, San Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, el tercer evangelio. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Es decir, cuando el ángel se le aparece a ellos, les dice: llamará su nombre Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Lo que la pastora decía anteriormente: Padre eterno, príncipe de paz, como dice Isaías. Amén. Y dice que María se purificó ahí. Dice que el verso 22: se cumplieron los días de la purificación de ellos, y los dos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y presentaron al niño al Señor, como hacen las iglesias evangélicas, que los niños no son bautizados como la iglesia católica, sino que los niños se traen y se ora por ellos y se le presentan al Señor y se les entrega al Señor para que Dios les guarde y sean bendecidos. ¿Cuántos están oyendo? Amén. Y como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley, un par de tórtolas y 2 palominos. Ellos eran pobres, María y José, y tenían que ofrecer lo más que podían ofrecer, y lo menos que se podía ofrecer, un par de tórtolas y 2 palominos. Hoy día, una brujería. Hoy día, la limpieza con las palomas, todo, porque lo vuelvo a repetir: Satanás, el enemigo, ha copiado lo que es parte de la ley y lo ha traído al día de hoy. Ha copiado todo lo que se hace ahora, es una copia de lo que Dios establece y estableció bajo la ley, y aún robarse lo que en realidad es de la iglesia. Es de la iglesia. Nosotros no festejamos muchas cosas porque nosotros no tenemos dónde hacerlo, pero antes lo hacíamos. Antes lo hacíamos, y hacíamos tremendas fiestas antes, muchos años antes de entrar en la 12, cuando éramos como 80 hermanos. Amén. Cuando empezó la obra hace muchos años atrás. Amén. Y dice la Escritura que cuando María y José están en el templo y traen al niño, en el verso 25, oiga esto: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. ¿Quién era Simeón? Dice: y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Este hombre era un profeta. El Espíritu de Dios estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, oye, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Ahí en el templo, ahí María y José traen al niño, ahí está él, amén. Y dice el 27 que él, movido por el Espíritu nos mueve a hacer cosas, él, movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. Dice que Simeón tomó al niño en sus brazos, ¿verdad? ¿Y qué hizo María y José? No dijeron nada. No dijeron nada. ¿Ellos conocían a Simeón? No creo.
Dice que le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, oiga el 29 en adelante, oiga qué adoración que dice, ahora Señor, despides tú tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Amén. Él está hablando de la salvación que Cristo traería a su pueblo y a los gentiles, nosotros, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Tú y yo somos gentiles, tú y yo, luz para revelación a los gentiles. Jesús se nos reveló a nosotros los gentiles. Él vino a su pueblo, pero su pueblo no le recibió. Amén. Pero todos los que le han recibido, los que por voluntad de Dios hemos nacido de nuevo, somos parte de esta luz de revelación a los gentiles y gloria de su pueblo de Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, hablando de Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será que contradicha. Señal que será contradicha. Amén. Y hoy día es lo que se hace. Es una señal contradicha. Hoy día hay todo lo que es en contra de la verdad. Reemplazamos la verdad con la mentira. Y es una lucha, dice la Escritura. Que aquel hombre piadoso sufría por ver al mundo como estaba. Hablando que afligía su alma. Hablando de Job. Dice que afligía su alma cada día, viendo lo que alrededor de él había. Y cuando usted es creyente y usted conoce las verdades, y usted ve cada barbaridad, y usted ve cada cosa, usted dice, wow, Señor. Y usted quiere que ellos conozcan la verdad. Y usted ve que muchos rechazan la verdad. Y que muchos no la rechazan, pero no dicen nada tampoco. Amén. No hay una respuesta. Y otros al final llegan al conocimiento de la verdad. ¿Verdad? Y dice que ellos estaban maravillados de lo que se decía del niño. Y Simeón dijo a la madre, he aquí que él está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará su misma alma. Era un profeta. Amén. Este hombre era profeta. Y una espada traspasará su misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Fue traspasado en el Calvario. Nuestro pecado lo clavó en la cruz. La lanza clavó su costado, pero en realidad fue nuestro pecado que traspasó. Amén. Su alma. Y dice el 36 que estaba ahí Ana también. Simeón y Ana fueron los que vinieron a adorar al templo con los 3 reyes magos, oro, incienso y mirra. Simeón y Ana. Yo te pregunto, ¿qué hace la iglesia? Hoy estamos adorando a Jesucristo a través de su palabra. Hoy estamos adorando al Señor. Otros cambian la verdad por el día, por el cumpleaños, por la fiestecita, por el no sé qué. Y no están en el templo. Y no están donde Dios establece. Y dice claramente en el 36, y estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años, desde su virginidad. ¿Saca la cuenta? Desde su virginidad. Y era viuda, hacía 84 años. ¿Saca la cuenta? 84 años viuda. No estás en nada. Oh. Pero esta mujer era profeta de Dios. Y no se separaba del templo, sirviendo de noche y de día.
¿Te recuerdas lo que le dije cuando la suegra de Pedro fue sanada? Dice, se levantó y le servía oro, incienso y mirra. Es servir a Cristo. Es amar la verdad. Es amar la obra. Es trabajar para Cristo. Es darle a Él lo que es para Él y al César lo que es del César. Eso es Navidad. Y sirviendo de noche y de día con sus ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y dice el 39:40, y termino aquí, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea. Es decir, María y José vinieron, se purificaron, ofrecieron sacrificios, vinieron al templo. Los profetas llegaron allí que no tenían nada que ver con el asunto de los ofrecimientos, sino que glorificaron al Señor. Simeón cargó al niño, Ana profetizó también, adorando a la salvación. Y dice aquí claramente, dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, vinieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño, en el 40, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era con él. Y después usted ve, amén, en el tiempo de su vida, a los 33 años, ya cuando va al Calvario a dar su vida por nosotros, para que nosotros comiéramos su carne y bebiéramos su sangre, amén. Ya después usted ve los escritos apostólicos, los escritos aún de los padres de la iglesia, los escritos del Nuevo Testamento, nos hablan del Cristo de la gloria, del Cristo glorificado, amén, de la verdad de Dios, del verbo hecho carne, de lo que el Señor estableció para nosotros la iglesia, de que aquel que un día vino, vivió, dio su vida por nosotros para darnos vida eterna. Por eso cuando yo voy a Colosenses, y quiero terminar, mire, vaya a la Biblia, vaya a la Escritura y deje que Dios hable, ¿verdad? Vaya ahí a Colosenses, el capítulo 2, y vamos a terminar con este pasaje de Pablo a nosotros, la iglesia gentil. Y Pablo le escribe a los colosenses, gloria a Dios, dice allí que Jesucristo venció a los principados y a las potestades, ¿verdad? Triunfando sobre ellos en la cruz. Y en el verso 16, Colosenses 2:16, que es un texto poderoso, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Nadie os juzgue. ¿Qué quiere decir Pablo? Esto no es cuestión de comida, no es cuestión de bebida, esto es cuestión de Cristo. Esto no tiene valor, dice, en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es ¿de quién? De Cristo. Nuestro cuerpo es de Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Dice, nadie nos prive de nuestro premio. 18. Tenemos un premio. El premio nuestro es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dice, afectando de humildad y culto a los ángeles. Creo que hay cuando se ve esto en las casas, en las calles. Yo pasé por una casa creo que y angelitos y esto y aquello y lo otro, muñequitos y no sé qué, y no sé cuánto, y Santa Claus, y te lo digan. ¿Qué es eso? Culto. Eso es un culto, ¿verdad? Y nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? El Papá Noel, que vuela, que está donde quiera, que es como Dios, ¿verdad? Dice, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto y vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, nosotros somos el cuerpo de Cristo, y uniéndose por todas las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da ¿quién?
Dios. ¿Cómo Dios da el crecimiento a la iglesia? A través de lo que estamos haciendo. ¿Cómo va a ser el crecimiento a la iglesia? Desviándonos de verdades y estableciendo en nuestra vida, estableciendo tradiciones que jamás serán lo que Dios dijo. ¿Cómo es que Dios da el crecimiento con el paganismo del mundo dentro de la iglesia? No, Señor, el crecimiento Dios lo da a través de su palabra. La iglesia tiene que amar la verdad de Dios, las palabras apostólicas, las palabras del Nuevo Testamento, las palabras que establecen la verdad de Dios, del Verbo encarnado en nosotros, la vida de Cristo. Amén. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas: me temo de que haya trabajado en vano con ustedes. Me he hecho enemigo de ustedes por decirles la verdad. Yo que les dije que esa no era la Navidad, me he hecho enemigo de ustedes. Yo que les dije que ese viejo barbú tampoco tiene nada que ver con lo que Dios ha hecho con nuestra vida. Yo que les dije, me he hecho enemigo de ustedes por decirles la verdad. Y tú te haces enemigo no del creyente, sino del sistema que está metido aún dentro de la iglesia. Amén. No sé cuántos están oyendo, ¿verdad? Nosotros somos llamados a asirnos de la cabeza, 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, somos miembros los unos de los otros, y ligamentos, crece con el crecimiento que da ¿quién? Dios. Y Dios nos da el crecimiento a través de su palabra. Todos los días son de Cristo. Gloria a Dios, que festejamos un día vino al mundo para que la verdad de Dios y la justicia de Dios y la salvación de Dios se manifestara. Gloria al Señor. Pero que un día murió por nuestros pecados y que viene por segunda vez, que es la única fiesta que Dios nos enseña a celebrar todos los días que nosotros nos reunimos. Es la redención nuestra, es el advenimiento del Hijo de Dios, es que veremos porque estamos cerca de nuestra salvación, más que cuando hemos creído. La noche está avanzada y se acerca el día. Las tinieblas están, pero ahí viene la luz. Y nosotros esperamos la redención, la gloria de Dios. Faltamos de aquí primero o no, pero hay una esperanza y una gloria de la venida de aquel Verbo que fue hecho carne y dio su vida por nosotros. Tenemos que hacer una diferencia. Oro, incienso y mirra, o le damos madera, heno o hojarasca. Oro, incienso y mirra, lo mejor para Jesús en todo tiempo. Debe de ser así en la vida de cada creyente. El tiempo, el dinero, nuestro tiempo, lo que Dios permite que hagamos, en todo lo que Dios nos permite hacer, lo mejor debe de ser para el Señor. Oro, incienso y mirra. Bendecidos, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios por esta mañana y por este tiempo.